y el mensaje de esta noche que vamos a estudiar y meditar va en ese enfoque del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Por eso que el tema de esta noche lleva por título La tentación de Cristo. Siempre hay esas preguntas: ¿Cristo fue tentado igual que nosotros o diferente a nosotros? ¿Cómo fue tentado Jesús? Si queremos pensar que Jesús fue tentado como nosotros, entonces tendremos que ver un detalle: ¿cómo somos tentados nosotros? Vamos a algunos puntos de tentación. Podemos ver, somos tentados con riquezas, dinero. Ahora, ¿Cristo podía ser tentado con dinero? Rotundamente no. ¿Por qué no? Porque Él era el dueño del mundo. Él creó los cielos y la tierra, Él creó el oro, la plata, todo lo que existe, Cristo lo creó. Entonces, no puede ser tentado con dinero. Puede haber sido tentado de repente con alguna chica, como dicen los jóvenes. Si era un ser humano como nosotros. Bueno, ayer vimos ya el tema sobre la humanidad de Cristo. Entonces, rotundamente tampoco. ¿Y por qué tampoco? Porque no tenía la misma naturaleza pecaminosa que nosotros poseemos. Entonces, ¿existe una diferencia? Por supuesto. Ahora, entonces, ¿con qué fue tentado Cristo? Bueno, vamos a ir viendo algunos detalles importantes que ayer hemos hablado y que hoy día vamos a continuar, que mañana también vamos a seguir con esta hilación de los temas que estamos tratando cada noche. Por eso usted no puede perderse el tema de mañana. Voy a hablar del tema de la predestinación. Así que Ale me dijo, ¿será verdad que Dios conocía toda mi vida? ¿Sí o no? Si Dios sabía toda mi vida, entonces yo que estoy viviendo ahorita una película. Bueno, mañana vamos a ver ese tema de la predestinación. Vamos a empezar este tema leyendo el texto bíblico que ayer hemos leído, el libro de San Juan, capítulo 1, el verso 1. Dice el texto bíblico, San Juan 1:1. Los que tienen su Biblia y pueden leer, los que están a través del Facebook, a través de las diversas plataformas, bienvenidos cada uno de ustedes a este estudio muy hermoso sobre la tentación de Cristo. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Esto cuándo fue? En el principio de qué? El principio de la existencia de todo. ¿Y cuándo fue ese principio? Es desde la eternidad hasta la eternidad, el alfa y el omega. Solo que aquí ponen el principio de qué? El principio eterno de la vida. Y este principio, ¿quién lo tiene? Lo tiene Dios. Con Él empieza el principio, sin Él no hay principio. ¿Y desde cuándo existe Dios? Desde el principio. ¿Dónde es ese principio? No hay tiempo, porque para Dios no existe el tiempo nuestro está encapsulado, pero para Dios es un Dios eterno. Verso 14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo que se hizo carne, viene a esta tierra. Ahora, hay una versión de la Biblia, Nuevo Mundo, no sé ustedes, de repente algunos tienen diferentes versiones de la Biblia. La versión Nuevo Mundo, por ejemplo, dicen, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios en minúscula. Ahora, ¿por qué? Porque según la versión Nuevo Mundo le faltan 931 versículos y aparte hay varios textos bíblicos que están cambiados del original al inglés y al español. Y ese artículo 1 hace referencia como si Cristo fuera la primera creación de Dios y cuando se bautizó se glorificó. Ahora, pero usted dirá, pero pastor, ¿cómo yo sé la verdad en ese aspecto? Bueno, para eso están los teólogos que estudian teología y llevan en la lengua original griega y vemos que en el griego no existe el artículo 1, sino que dice en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra o el verbo era Dios. No existe ese artículo y por tal motivo no, al leer la versión Nuevo Mundo hay un error ahí de lo que es de traducción bíblica. Esto para que no haya de repente aquí alguno de ustedes tiene esa versión de la Biblia y aparte que le faltan 931 versículos solo como un dato informativo. ¿Ya? Ese detalle para que podamos tener en cuenta. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. ¿Por qué? ¿Para qué se hizo carne?
Ayer vimos unos detalles, hoy solo voy a hacer un pequeño repaso para que mañana continuemos. ¿Para qué o por qué Jesús se hizo hombre? Para restaurar el dominio que Adán y Eva habían perdido en el principio de la creación, cuando comieron el fruto prohibido. Ahora había un propósito: restaurar, para traer juicio y destrucción a las obras de ¿quién? Del diablo. El diablo estaba haciendo su hoguera aquí en este mundo. Jesús vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. Por eso también se hizo hombre, para buscarnos a cada uno de nosotros. Ahora, si el ser humano no se deja encontrar, no se deja pescar, como alguien dice, por Cristo, y es otra cosa, porque Cristo se hizo hombre, vino desde el cielo, dejó todo por ti y por mí. Ahora, ¿quién es capaz de dejar todo por alguien? ¿Quién puede dejar todo por alguien? Bueno, en la vida humana siempre nosotros decimos, ¿no? Yo soy capaz de dejar todo por esa chica, o soy capaz de dejar todo por esa chica. Y uno dice, ¿cómo vas a dejarlo todo? Tú estás loco. No, este muchacho puede estar loco con ese adjetivo o calificarlo de esa manera, que está loco. Pero este muchacho no está loco, este muchacho está enamorado, ama a esa persona. Y uno, ¿qué es capaz de hacer por amor? Hacer muchas cosas. Si ese es el amor humano, que cuando a veces estás con la chica, 10 de la noche, 11, 12 de la noche, a veces estás hasta la 1 de la mañana y no sientes frío, pareciera que te quitas el saco y le das a la muchacha. ¿Por qué haces eso? Por amor, dejas todo. Pero es el amor humano, convencional, que un día puede ser por amor, otro día puede haber odio y ya nunca más hay ese chico tan lindo que has conocido, esa chica. Pero Jesús dejó todo en el cielo. ¿Por qué? Por venir a buscar al ser humano. Ahora la pregunta es, ¿qué había en el ser humano importante que Jesús venga a buscarle? Claro, yo puedo seguir a alguien por amor, porque también me va a corresponder, pero una chica que no te corresponde, ¿para qué le sigues? Un chico que no te corresponde, ¿para qué le sigues? Pero si ambos se corresponden, qué lindo es esa relación. Pero en este caso el hombre huye de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios viene por el ser humano. ¿Viene para qué? Para buscar, para salvar. ¿Por qué? Porque el ser humano está perdido. Y esa es la muestra de amor que siempre vamos a estudiar a través de las edades en el cielo. Vino a revelarse como Dios y a mostrar su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Es el carácter del amor, como lo dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Por eso Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra. Ahora, Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra, pero no vino con la misma naturaleza pecaminosa, corrupta que tú y yo tenemos, que ayer hemos visto ese tema. Vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, no después del pecado. Antes que comiera el fruto prohibido, no después de haber comido el fruto prohibido. Entonces, si Jesús vino con la naturaleza del bien, entonces las tentaciones no tienen que ir al lado malo, sino al lado bueno. Porque si tú y yo tenemos la naturaleza del mal, el enemigo ¿a dónde nos tienta? ¿A cosas buenas o cosas malas? ¿Con qué nos tienta el enemigo? ¿Nos tienta con qué? Con bailes, ¿es bueno o es malo? Bueno, ¿nos tienta con qué? Con cigarro, con tabaco, ¿es bueno o es malo? Bueno, usted sabe, es malo. Nos tienta con licor, ¿es bueno o es malo? Es malo. Nos tienta con muchas cosas negativas. El enemigo nunca te va a tentar con cosas buenas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos incentiva a hacer las cosas malas. Y desde que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, todos los que nacen con tendencia hacia lo malo, con la naturaleza pecaminosa o con la naturaleza del mal, o conocido también con la concupiscencia. O alguien también me dijo en algún momento, el pecado original, pastor. Sí, ese pecado original. Y esa tendencia nos lleva ¿a qué? A gustar las cosas malas. Ahora, Cristo no tenía esa misma tendencia. Cristo había venido a esta tierra, pero con la tendencia hacia lo bueno. Porque si hubiera venido con la misma tendencia que nosotros, entonces habría un gran problema. Hubiera nacido con pecado. Y si hubiera nacido con el pecado original o la tendencia hacia el mal, no podría salvarnos. Tendría que venir otro ser celestial sin pecado a salvar a la raza humana. Por eso el libro de
Hebreos nos va a relatar algo muy interesante. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Incluso yo puedo decir más que el ser humano, según nuestra semejanza. Pero esto no implicaba igual a nosotros. Parecido sí, en su estado del bien. Nosotros somos tentados en nuestro estado a la tendencia del mal. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía la misma naturaleza pecaminosa, corrupta, caída que tú y yo tenemos. No tenía. Y si alguien dice, sí tuvo, porque nació 4000 años después, entonces un bebé que hoy día nace con pecado o sin pecado. No digo si cometió pecado. Nace con pecado. ¿Por qué? Porque es la tendencia hacia lo malo. Y si Jesús hubiera nacido así como un bebé que hoy día nace, entonces necesita un salvador, porque ese bebé necesita un salvador y Cristo murió por ese bebé. Entonces Cristo no tuvo esa misma naturaleza. La pluma inspirada también nos habla de unos aspectos importantes. Cristo fue sometido a la prueba más apremiante, la cual exigió el poder de todas las facultades para resistir la inclinación cuando estuvo en peligro de usar su poder para librarse de la amenaza y triunfar sobre el poder del príncipe de las tinieblas. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Un aspecto interesante. Jesús fue tentado, sí, pero no usó su poder divino, a pesar que era 100% humano y 100% divino, que ayer vimos ese tema, entonces, pero no usó su poder divino. ¿Cómo tenía que vivir en esta tierra? Como un ser humano, como tú, como yo. Pero podía usar su poder, podía, pero no lo usó. ¿Por qué no lo usó? No lo usó a su favor. ¿Por qué? Porque tenía que vivir como tú y como yo, como seres humanos. Por eso la pluma inspirada dice, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta que nosotros poseemos. Él tenía la tendencia hacia el bien, nosotros tenemos la tendencia hacia lo malo. Ahora, permítese que todo hombre quede advertido de apartar del terreno de hacer a Cristo humano en todo igual a uno de nosotros, porque no puede ser, no. Primero, ayer vimos, Jesús existió antes que María existiese. O sea, la concepción de Cristo no fue igual que nosotros, fue diferente. Fue obra del Espíritu Santo. Para que tú y yo existiéramos, tiene que haber un encuentro de óvulo con espermatozoides, y ahí salimos nosotros. En el caso de Cristo, Él ya existía siempre. Segundo aspecto, Jesús era 100% humano y 100% divino. Entonces queda claro la diferencia que existe. Tercer aspecto, Jesús tenía la tendencia hacia lo bueno y nosotros tenemos la tendencia pecaminosa hacia lo malo. Tercera diferencia. Entonces no poseía la misma de lealtad pecaminosa, corrupta. Y voy avanzando, lo que dice la pluma inspirada, en la encarnación. La encarnación es parte del misterio eterno más grande del plan de redención. Y en este detalle se resalta o se recalca que implicó la humillación abismal y necesaria del Hijo de Dios. Su misión era incluir a los hombres y al universo en el carácter de Dios, en medio del sufrimiento, y reivindicar la ley divina, porque el centro del gran conflicto entre el bien y el mal está el carácter de Dios y la plenitud de la ley de los 10 mandamientos. Cristo vino a reivindicar todo eso. Pero recuerda que había alguien que no quería que todo esto se vindique, no quería. Alguien que estaba en contra. ¿Quién era ese alguien? El enemigo. Y el enemigo persiguió a Cristo. Persiguió. ¿Y cómo le persigue entonces? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo el enemigo te persigue a ti? ¿Cómo? Para que tú seas infiel a Dios. ¿Cómo te persigue? Mediante la tentación, porque es todo lo que sabe hacer el diablo. Tentar, 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 ese es su trabajo. Y ahora Cristo, de igual manera, la tentación, pero diferente a nosotros, semejante sí, igual no. Entonces viene aquí lo que ayer también ya dije. Entonces un muchacho dice, entonces si Juan y Alberto, si Juan tiene lo que es la naturaleza pecaminosa y Alberto tiene la naturaleza del bien, y entonces lo ponemos a ambos
un vaso de cerveza, un vaso de licor. ¿Quién va a ceder a la tentación? ¿Juan o Alberto? Y usted va a decir, pues Juan. ¿Y por qué Juan? Porque Juan tiene tendencia hacia lo malo y Alberto hacia lo bueno. Entonces no va a caer en la tentación. Entonces, ¿quién tiene mayor ventaja para soportar la tentación? Tiene Alberto, porque no tiene la misma naturaleza pecaminosa corrupta que Juan. Ahora pasa una chica bien bonita, Dalila, linda, hermosa la chica, y como Juan tiene la tendencia hacia lo malo, ¿qué va a pasar por la mente de Juan? Y yo me refiero a todos los que estamos aquí en la plataforma, los que están en el Facebook, todos. Acá no se libra ni pastor ni nadie. ¿Qué va a pasar por la mente de estos hombres concupiscencias? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a maquinar el pecado en la cabeza. Ahora vamos aquí. ¿Qué va a pasar con Alberto que no tiene la tendencia hacia lo malo? No va a pasar nada. Entonces, ¿quién tiene mayor ventaja para soportar la tentación? Entonces ahí viene la interrogante del joven. Era Cristo, pues. Entonces, si Cristo no era tentado como yo, no puede ser mi ejemplo. Es que estamos confundiendo un detalle, que es un principio. Jesús no tenía la misma naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos, pero era 100% humano y 100% divino en esta tierra. El enemigo usó la parte humana de Cristo, pero su enfoque no era la parte humana. Vamos a ir ahora a entrar a este detalle de la tentación de Jesús. Jesús fue tentado en todo como nosotros, en la parte 100% humano, porque Cristo era 100% humano y a la vez era 100% divino. Que este detalle podamos tenerlo presente para no confundirnos. Y en la parte, Jesús fue tentado como nosotros, ¿en qué parte? En la parte externa, es la parte humana, nuestra, así como tú y yo. ¿Cómo somos tentados nosotros? Somos tentados con belleza, somos tentados con dinero, somos tentados con el poder. ¿A quién no le gusta tener el poder? ¿A quién no le gusta dinero? ¿A quién no le gusta belleza? ¿A quién no le gusta? A todos los que estamos aquí nos gusta una de esas áreas. Si te dijera, no te inclinas a mí, te doy todo el oro que está aquí en Perú, wow, uno diría, no, solamente por inclinarse, qué fácil. Y solo por inclinarse una persona, voy a tener todo el oro del mundo. Es impresionante. ¿Qué puedes perder con inclinarte? Nada prácticamente, solamente que das tu adoración a alguien que no debes dar. Y eso no le gusta al ser humano el oro, no le gusta la plata, no le gusta el placer de este mundo. Claro que nos gusta. ¿Y por qué? Porque nuestra tendencia pecaminosa, nuestra tendencia hacia lo malo nos lleva a eso, nos hace deleite de estas cosas. Y Jesús fue tentado en la parte humana. ¿Y cómo fue tentado? Porque también una tentación es la comida, ¿o no? Hace poco conocí una muchacha que le gustaba una comida especial, ¿no? Choritos a la chalaca, recuerdo que era. Sin duda, es forma de tentar, agradable al paladar. Y si tu paladar está acostumbrado a comidas de ese tipo, entonces uno puede decir, pero pastor, ¿qué de malo hay? No es que haya algo de malo, la iglesia no prohíbe nada, dicho sea de paso, mis amigos. La Biblia dice qué podemos, qué no podemos comer, y si la Biblia dice la palabra de Dios, y si Dios dice, ¿con quién tengo que discutir? Porque a veces me dicen a mí, pero ¿por qué? ¿Por qué si el chancho es rico, pastor? Sí es rico, yo probé antes que sea adventista, no te voy a negarte. Pero llega un tiempo que mi paladar ya no me atrae comer eso. ¿Por qué? Ha cambiado. ¿Pero por qué prohíbe? No, la iglesia no prohíbe nada. Es Dios quien prohíbe. Y si Dios manda algo, ¿qué debe hacer el ser humano? Debe obedecer. Aunque no esté de acuerdo, debe obedecer el ser humano. Cuesta, sí, pero tenemos que aprender a obedecer. No somos seres perfectos, pero vamos aprendiendo en el camino. Y en la parte externa, el diablo lo tentó a Jesús. ¿Qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Lo tentó. Jesús tenía hambre después de estar 40 días en ayuno. Claro, ¿cómo no va a tener hambre? Era un ser humano, pero era Dios, pero era un ser humano. Y tenía que vivir como ser humano, y todo ser humano tiene hambre. Y cuando hay hambre, por eso hay gente que roba, movido por la tentación, porque tiene hambre.
Es la parte humana, física, humana, el hambre. Ahora, también fue tentado por los fariseos en la parte humana. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es el más grande mandamiento que existe? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ese es el mandamiento más grande. Claro, estaban los 10 mandamientos ahí, 4 para Dios y 6 para el ser humano, para el prójimo. Entonces, no contento, el enemigo le siguió tentando, porque recuerden que detrás de todo eso, ¿quién estaba? Estaba el diablo. Lo dijo los escribas y herodianos. ¿A quién debemos pagar? Debemos dar tributo a César. Todo cristiano, toda persona tiene que dar tributo. El que yo no dé tributo, el que no pague mis impuestos, eso está mal. Pero acá nos enseña algo interesante. ¿Y qué dijo Cristo? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Incluso en un momento le mandó al discípulo, dice, corre, lanza el anzuelo, saca el primer pez, abre su boca y encontrarás 2 denarios. Vaya, paga tu tributo y paga mi tributo. Cumplamos el deber. Esa es la parte humana. Y Jesús no estaba excelso a esto. ¿Era ser humano 100%? Sí. Y era tentado en esa parte también. Pero eso no era el problema. Ahora dime, tan fácil fue para Cristo pagar el tributo que mandó al discípulo al mar, sacó el pez, abrió la boca y pagó. ¿Eso era imposible para Cristo? No. Si es el Dios del cielo y la tierra, es el creador del mundo. Hasta por los propios discípulos fue tentado Cristo. ¿En qué sentido? Fue tentado en el sentido de que cuando le dijo Pedro, no, de ninguna manera, no vas a morir. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Nadie quiere morir en esta tierra. Por más que tú me digas, ahorita tengo problemas, pastor, tengo dificultades tan terribles. Aún así, con los problemas tan terribles y complicados de la vida que te encuentres, nadie quiere morir. Porque nosotros estamos creados para vivir, no para morir. Que el pecado haya entrado y nos lleve los años para desgastarnos y morir porque este cuerpo ya se debilita. Pero nunca fuimos creados con ese propósito, fuimos creados para ser felices, vivir eternamente. Por eso Cristo vino a morir por ti y por mí. Esta es la parte externa de la tentación de Cristo, 100% humano, y podemos encontrar muchos detalles más, pero es en la parte 100% humano, la parte humana. Ahora, ¿era problema para Cristo? No, Él cumplió todo, y el enemigo no tenía forma de tentarle en esa parte. Ahora, si acá me pone el pastor y una chica, tampoco. ¿Por qué? Porque Él era Dios, y Él tenía que cumplir una misión especial en esta tierra. No vas a pensar que los ángeles se juntan con los seres humanos. No, eso es falso. Él era Dios. Por eso en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. No hubo. Pero algunas chicas se han ilusionado, no lo sé. Pero que a él le hayan tentado, no. Entonces voy avanzando. En lo interno, las fuerzas internas de la tentación que asediaron a Jesús fue la independencia. Y esta independencia era a la autonomía que no provenía de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía esa concupiscencia. Porque él no tenía y provenía entonces ¿a qué? A la condición divina y humana. Lo humano ya lo vimos, ahora viene la parte divina. La parte divina es donde ahí trabaja, la parte del bien, la parte positiva, no la parte negativa, porque licor, cigarro, tabaco no era tentación para Cristo. Es como tú hoy en día, de repente, hace algunos años atrás, te gustaba algún tipo de comida. Porque una vez me dijeron, no, ¿por qué no comes carne de chancho? Bueno, en un principio dejé de comer porque la Biblia lo decía. Pero pasó el tiempo y mi paladar se acostumbró a no comer carne de chancho. ¿Tu iglesia te prohíbe? No. ¿Te prohíbe tomar? Tampoco. Dios dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora, y están mis amigos ahí, así que ellos empiezan, amigos de la promoción, donde yo no estoy en un colegio adventista, y así que me encuentro y ellos empiezan a tomar. ¿Tu iglesia te prohíbe? No, la iglesia no prohíbe. ¿Y por qué no tomas? No me gusta. ¿Cómo que no te gusta? A todos les gusta. Sí, sí, a todos les puede gustar, pero mi paladar está acostumbrado a no tomar eso. Y ponme la cantidad que tú quieras de esa bebida alcohólica, no voy a probar porque no me gusta. Entonces,
no es que digo que el ser humano no el ser humano puede cambiar esos hábitos. En caso de Cristo, ahora ha tentado a las cosas positivas, no a lo negativo. Por eso vamos a ver aquí en qué consistió la tentación de Jesús. Presten atención todos, no se distraigan, por favor. Aquí está el primer punto. Dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba 40 días en el desierto. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Era Dios? Por supuesto. ¿Podía convertir la piedra en pan? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Era difícil? No era difícil. Si levantó al Lázaro de la muerte, si levantó al paralítico de su lecho de dolor, si devolvió la vista al ciego, dime, ¿era difícil convertir la piedra en pan o era fácil? Era difícil, era fácil. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? Algunos intérpretes de la ley salen diciendo porque era la voz del diablo. El diablo estaba metido en muchas cosas a través de los seres humanos. Por ejemplo, el diablo nunca se va a presentar como diablo delante de nosotros. Se presentó a Cristo directamente. Pero ante tú y yo, ¿se va a presentarse? No. ¿Cómo se va a presentar el diablo? A través de una persona, a través de un amigo, a través de un programa, a través de una música, de muchas cosas, pero nunca de frente. Yo cuando era muchacho decía, ¿cómo no quisiera tener al frente al diablo? ¿No? Me va a destruir, porque yo soy un ser humano. ¿Qué enfrente, por más que esté años en la iglesia, haya estudiado, tenga muchos estudios bíblicos? Yo no puedo enfrentar a un ser celestial, yo soy un ser humano. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Cristo convertir las piedras en pan? ¿Era fácil, difícil? Era fácil. Y si lo convertía, ¿era pecado o no era pecado? No era pecado. ¿Por qué? Porque él podía hacerlo. Si era Dios, podía hacerlo. ¿Qué pecado podría haber ahí? Tengo hambre, puedo convertir todo en pan y lo hago. ¿Cuál es el pecado? No hay pecado. Entonces, ¿dónde está la tentación aquí en el texto bíblico? Y aquí una frase que marca, y esa frase nos va a llevar hasta la cruz de Cristo. Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el enemigo a Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿El diablo sabía que era el Hijo de Dios? ¿Sabía que era el verbo que se hizo carne o no sabía? Por supuesto que sabía. ¿Y por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta entonces? Porque la forma astuta como el enemigo trabaja. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estaba diciendo? Vamos, demuestra que eres Dios. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso vuelvo a decirte, ¿era difícil para Cristo convertir la piedra en pan? No era difícil, era lo más fácil. ¿Por qué no lo hizo? Porque él tenía que vivir como un ser humano. Podía, pero tenía que vivir como un ser humano, como tú, como yo. Este es otro texto bíblico que va ahí junto. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Y qué dijo el enemigo? Escrito está. Los ángeles te van a sostener. ¿Quién está diciendo? No vas a morir. Está escrito. Échate abajo. Dime una cosa. Si Jesús se echaba abajo, ¿iba a morir? Si escrito está, le dijo al mismo el enemigo, los ángeles van a sostenerte. Claro, por supuesto. ¿Y por qué no se echó abajo entonces? ¿Por qué? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. No iba a morir, si Jesús es Dios. ¿Cómo es eso? No lo sé. No lo sé. Ya estudiamos el día domingo ese tema. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Dónde está la tentación aquí? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué le estaba diciendo? Demuestra que eres el Hijo de Dios. Demuéstralo. Muéstranos. A ver, échate abajo. Demuestra. Claro que el diablo sabía con quién estaba hablando. Incluso le dijo, si eres el Hijo de Dios, si tan solamente inclinares a mí, te daré todos los reinos. Bueno, ahí está la parte ya humana también. Por eso, mis amigos, la tentación interna de Jesús consistía en provocar a usar su poder divino independiente de la voluntad del Padre. Independiente. Hubo momentos en esta tierra que Jesús usó su poder, como levantar
a hacer revivir a Lázaro. Eso no puede ser un ser humano. Eso solamente lo hizo Cristo. Devolver la vida. Y ahí miramos la evidencia que no era un ser humano común y corriente, era Dios mismo en esta tierra, el Verbo hecho carne. La mayoría de las tentaciones de Jesús fueron dirigidas a provocar el uso de su divinidad. Herodes, Pilato, el pueblo, los fariseos, etcétera, incitaron las fuerzas internas de la tentación, que en el caso de Jesús era su divinidad. Si tan solamente entendiera el ser humano cómo es que Cristo fue llevado a la tentación, no habría excusas para decir, Señor, yo no voy a seguir, sino abrir el corazón y seguir a Cristo, porque tuvo que soportar todas las tentaciones, que en este caso era provocar ¿a qué? A usar su divinidad, a que use su poder divino. ¿Por qué? Porque el enemigo no estaba empeñado si convierte la piedra en pan, no estaba empeñado si se tira abajo, sabía que no iba a morir, sabía que sí podía convertir la piedra en pan, pero estaba empeñado en que Jesús escuchase esa voz. ¿Para qué? Para que usara su poder. Y si Cristo hubiera usado su poder, entonces todo el plan de salvación se hubiera arruinado. Cuando colgaba de la cruz, la presión de la opinión pública lo tentó diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aún cuando estaba en la cruz, el público, la opinión, pero ¿quién estaba detrás de toda esa opinión? ¿Quién estaba? Estaba el enemigo. ¿Y qué quería? Si este salvó a otros, ¿por qué no se salva? Te hago la pregunta. ¿Jesús podía salvarse de esa cruz? ¿Podía bajarse de la cruz? ¿Era fácil, difícil para Cristo? ¿Qué era más fácil? ¿Quedarse en la cruz colgado o bajar de la cruz? ¿Qué era más fácil para Cristo? Lo más fácil era bajarse de la cruz, no estar colgado en la cruz del Calvario. También el ladrón impenitente le dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Aun cuando estaba al lado crucificado, al lado de dos ladrones, uno de ellos, ¿qué le dijo? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú? Sálvate, demuestra que eres Cristo y sálvanos a nosotros. Claro que el otro ladrón le dijo, no tienes piedad, y aún estando en la agonía de tu vida, este hombre no hizo nada malo y está acá con nosotros, colgado como malhechores. ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz? ¿Por qué Cristo no se bajó de la cruz? Ahí viene esta grande pregunta. ¿Por qué no se dio la tentación del enemigo? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, bájate de la cruz. Aún los soldados también lo tentaron ahí, la multitud, los soldados lo tentaron. ¿Y qué dijeron? Si eres el rey, bájate de esa cruz. Si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué? Sabes, mi amigo, hermano, si Cristo no se bajó de la cruz, hay una frase, fue por amor a ti y a mí. Fue por amor a ti y a mí. No se dio a la tentación. Y alguien me dijo un día, ¿qué hubiera pasado si yo fuera el que estuviera en la cruz? ¿Qué voy a morir por esta raza humana? Encima que hago cosas buenas, encima que me entrego, por encima que dejo el trono celestial, vengo a esta tierra, y encima estoy muriendo para salvarle, pero me dicen, bájate, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, bájate, demuestra. Y Jesús no se bajó. Si yo fuera una persona, yo sí me bajaría. Yo no moriría por un delincuente. Yo no moriría por aquella persona que violó a mi hija. Yo no moriría por aquel hombre que maltrató. Yo no me moriría por aquella persona que me hizo tanto daño. ¿Quién va a morir? ¿Qué ser humano va a hacer eso? Solo uno que está loco o uno que ama tanto a esa persona. A pesar que esa persona no le ama, a pesar que esa persona es rebelde, a pesar que esa persona se porta mal, a pesar que no escucha, a pesar cuántas veces le habla insistentemente, mostrando su amor, su corazón es terco, se cierra.
Solo un ser que ama incondicionalmente puede hacer eso. Por eso que el amor eros no se compara al amor ágape que es de Dios. Cristo tuvo que soportar todo en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué, pastor? Porque te ama, porque nos ama. ¿Entiendes cuánto es el amor de Dios por cada uno de nosotros? Por eso la pluma inspirada que dice, tuvo que sujetar su divinidad para no usarla en su favor. ¿Y qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre y la muerte. Mis amigos, Cristo sujetó su voluntad hasta el punto de morir antes de alejarse un ápice de ella. Cristo prefirió morir antes de escuchar la voz del enemigo, antes de usar su poder. Prefirió entregarlo todo en la cruz antes de dejar todo el plan de salvación. Todo tenía una secuencia, bajar del cielo, hacerse hombre, y ahora en esta tentación, en este camino de agonía, de dolor, de tristeza, de laceramiento, de espinas, de clavos. Y aun cuando la gente miraba que le digan, si eres el Hijo de Dios, bájate, Jesús no cedió esa tentación. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Por amor al ser humano, porque te ama. ¿Entiendes cuánto Dios te ama? ¿Entiendes? Y no hay lugar para cerrar el corazón a Cristo. Es ahora que hay que abrir nuestro corazón a Jesús. Él prefirió morir antes de alejarse un ápice de ella. Y si fuera nuestra condición pecaminosa, dijéramos, prefiero morir antes que mentir. Prefiero morir antes que robar un centavo de dólar. Prefiero morir antes que ocultar la verdad. Prefiero morir. Ya te imaginas la magnitud de Cristo, porque Jesús podía bajarse, era fácil. Era fácil, los ángeles contemplaban desde el cielo la crucifixión de Cristo, la tentación de Jesús y el enemigo ahí moviendo a la multitud, pero Jesús se sujetó, se agarró fuerte de esa cruz y dijo, no, el plan de salvación tiene que darse. Y a pesar que le dieron bofetadas, y a pesar que clavaron a pesar que las espinas que habían puesto en su frente corría la sangre y el dolor estaba como ser humano, dijo, no, por amor a ti y a mí. Cristo resistió la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Se aferró al trono de Dios y no hay hombre, mi amigo, hermano, no hay hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. Se aferró ante su Padre, se aferró ante la presencia de Dios y todo ser humano tiene eso, tiene para hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro ejemplo. ¿Y cuál es su orden? Su orden es permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Dónde estaba el secreto de Jesús? ¿Dónde estaba ese secreto? ¿Qué hacía cada mañana Cristo? ¿A dónde iba? Iba a la presencia de su Padre. ¿Qué hacía cada noche? Iba a la presencia de su Padre. Ahí estaba el secreto. ¿Cuál es el secreto para nosotros para salir victorioso frente a la posición que el enemigo nos pone? Busca a Dios cada mañana, cada día. Pero sobre todo, entiende el amor de Jesús. Entiende cuánto Dios te ama, que tuvo que dejarlo todo. ¿Cómo yo puedo vencer el mal en estos tiempos, en pleno siglo XXI? Cuando la tecnología es fuerte, cuando la situación que vivimos es tremendo, ¿cómo? Recuerden, cuando un creyente lucha contra el enemigo, a pesar de hacerlo con todas sus fuerzas, siempre pierde. Recuerda eso. Porque no es con espada, no es con ciencia, no es con eso. Cuando el ser humano se ocurre enfrentar al enemigo y querer ganar la victoria, no va a poder. Pero cuando un creyente depende de Dios, el enemigo siempre huye, obteniendo la victoria sin saberlo. Aprende a depender de la presencia de Dios. Aprende a andar con Cristo.
Aprende a caminar con Jesús. Entonces, pastor, Jesús fue tentado más que yo, sí, más que nosotros, en su condición divina. Fue tentado al punto que prefirió morir por ti y por mí. Si tan solamente entendiéramos esta parte, entendiéramos el amor de Dios, comprendiéramos cuánto costó nuestra salvación, cuánto valió nuestra salvación. Y ahora la pregunta es, ¿y quién soy yo ahora para cerrar la puerta de mi corazón? ¿Quién soy yo para no decir, Señor, aquí estoy, tómame como tu hijo, moriste por mí, entregaste todo por mí? ¿Quién soy yo? Jesús le entregó todo en la cruz del Calvario. Prefirió morir antes de alejarse un ápice de ella. Y no hay ser humano que debería resistirse al amor de Jesús. Dejó el cielo, dejó todo, dejó su trono por amor a ti y a mí. La pregunta es, ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a responder a ello? ¿Entiendes cuánto Dios te ama? ¿Entiendes que demostró su amor en la cruz? Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, Dios lo entregó todo por ti y por mí. Y por más que el enemigo quiso tentarle para que use su poder, no lo usó. Porque si Jesús hubiera usado, entonces el diablo hubiera dicho, te das cuenta, no se puede vivir siendo humano en esta tierra, sino divino. Y Jesús nos demostró que es posible vivir y salir victorioso de cualquier situación que el ser humano esté pasando y salir victorioso con Cristo Jesús. Yo no sé los problemas que tú tienes. Yo no sé las dificultades que tú estás pasando ahorita. Yo no sé la situación de tu corazón que estás viviendo, los problemas económicos que tienes, pero quiero decirte una cosa, más allá de toda esa tristeza que hay en tu corazón, Dios te ama, le entregó todo por ti, entregó su vida, entregó su corazón, dejó todo por amor a ti. Ahora es momento que nosotros entreguemos nuestro corazón a Jesús. Ahora es ese momento para decir, Señor, aquí estoy. Vengo para entregar mi vida a ti. Juan era un hermano de la iglesia que me contó su historia, cómo llegó a los pies de Jesús. Juan vivía en el mundo del alcohol. Su padre era alcohólico. Y él contaba su historia donde dice, pastor, las navidades eran lo más triste que pasaba en mi vida. Navidades donde mi padre venía borracho y empezaba a golpear a mamá. Aun cuando mamá veníamos a la casa trayendo la leche, trayendo unos cuantos cuetillos, el panetón, para disfrutar en familia con mis hermanos. Pero de repente parecía un hombre borracho, alcohólico, empezaba a gritar y nos subíamos al techo y en el techo con una cobija ahí sonaban los cuetillos. Yo decía, si Dios existe, ¿por qué tenemos que pasar así nuestras fechas tan lindas? Un hombre malo que golpeaba a la esposa. Me contaba que cuando venían incluso los hijos pequeñitos, 6 hijos, agarraban y escondían los cuchillos, escondían todo porque tenían miedo que mate a su madre. Y así que cuando fui creciendo, me cuenta Juan, fui al psicólogo y el psicólogo me hizo un test vocacional. Pero después me preguntó, ¿cómo es tu papá? Y si yo tenía vergüenza de decir cómo es mi padre. Y es ahí donde le dije, mi padre es un alcohólico. Y con una risa sarcástica el psicólogo me dijo, tal palo, tal astilla. Tu padre alcohólico, tú también vas a ser alcohólico. Y yo estaba viviendo ese mundo de alcoholismo hasta que un día entré en una campaña evangelística y entendí que Dios me ama y que Dios puede transformar el corazón del hombre.
Y en mi mente estaba, yo soy alcohol, mi padre alcohólico, yo alcohólico. ¿Qué me queda entonces? Mi vida, una vida de alcoholismo. A ver si este Dios que tanto hablan aquí puede transformar mi vida o puede cambiar, como dice el pastor. Se entregó, se bautizó. Hoy está en la iglesia, es una nueva criatura. Ya está alrededor de 20 años. Me dice desde esa edad que me entregué a Jesús, nunca más entró licor en mis labios, en mi boca, ni un tabaco más. Tú lo miras hoy día, es un muchacho distinto, transformado por el poder de Dios. Su padre murió hace años atrás, víctima del alcoholismo. Pero Dios cambió, hoy es un líder anciano de iglesia, tiene su esposa, tiene sus hijos. ¿Por qué? Porque si Cristo resistió a todo, si Cristo dejó todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿acaso el que dejó todo en la cruz, el que entregó, el que demostró su amor, no puede cambiar por amor la vida de una persona? Dios puede transformar. Pero sabes una cosa, el ser humano tiene que tomar la decisión. Juan tuvo que decidir en un momento abrir su corazón a Jesús. Y esta noche tú que estás aquí, a través del Zoom, a través del Facebook Live, a través del lugar donde te encuentres, ya sea la radio, otras plataformas, esta noche quiero decirte una cosa. No hay nada imposible para Dios, si tú quieres. No hay nada difícil. Ya Cristo lo hizo todo. Él puede transformar el corazón del ser humano. Él puede transformar tu vida. Él puede devolverte los sueños perdidos. Cristo lo puede porque ya entregó todo por ti y por mí. Pero tú tienes que abrir el corazón. Porque si tú no abres el corazón, por más que Cristo quiera, por más que Dios quiera, nadie podrá cambiar tu vida. Nadie. Solo Dios. Y Juan me dijo, ¿cómo no quisiera encontrarme con ese psicólogo? Y decirlo claro, la psicología dice tal palo, tal astilla. Pero Dios rompe esos conceptos de la psicología. Nada imposible hay para Dios. Pero tienes que abrir tu corazón. Por eso que esta noche no hay ningún otro que nos pudo amar más que Cristo. No hay nadie, mi querido amigo, que puede amarte más que Jesús. Mónica va a cantar. Y mientras Mónica canta, yo quiero invitarte a que tú entregues tu corazón a Jesús. Recuerda, lo entregó todo por ti. Ahora aquí toca a nosotros entregarle nuestro corazón a Jesús. Mientras Mónica canta, quiero invitarte a que tú medites en la letra de esta canción. Nadie como Jesús. Dios te ama tanto. Y este es el momento de tomar la decisión, tomar esa decisión linda y hermosa. Aquella decisión así como Cristo lo tomó cuando estuvo en el cielo, cuando dijo, yo voy a ir a morir por la raza humana. Aquella decisión que tomó cuando estuvo en esta tierra, de ser fiel a la promesa dada en el cielo. Aquella decisión cuando estuvo aún en la cruz del Calvario, cuando estuvo colgado en medio de dos ladrones, no cedió a la tentación. Esa decisión valiente que solo pueden tomar aquellos que abren el corazón a Jesús. Y esta noche es la noche para tomar la decisión. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero abrir mi corazón a Jesús. Yo quiero entregar mi vida una vez más a Cristo. No soy perfecto. Cometo errores, soy ser humano. Pero esta noche quiero renovar mi compromiso con Cristo. Si tú quieres hacerlo también, entonces medita en la letra de esta canción. Mientras Mónica canta, quiero invitarte que tú tomes esta decisión de entregar tu vida a Jesús, de poner a Cristo en primer lugar, de aprender a depender de Cristo como nuestro único Salvador. ¿Sabes? No hay nada más hermoso que solamente Cristo Jesús en vuestra vida. Estamos con Mónica. Voy a pedir a Mónica que por favor cante la canción Ninguno otro me amó como Cristo. Cristo hallóme en la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad.
Sabes, el amor de Dios es lo único que puede transformar el corazón del ser humano. No hay nada que Dios no pueda hacer, pero el ser humano tiene que abrir su corazón. Dios puede devolverte los sueños. Dios puede hacer muchas cosas. Ya lo hizo lo más difícil, que es morir en la cruz. Ahora queda que tú y yo abramos vuestro corazón y entreguemos nuestra vida a Jesús. Ninguno otro me amó como Cristo. ¿Por qué resistió todo ello Jesús en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué resistió todo ello? Solamente por amor a cada uno de nosotros. Dios te ama. La situación que estés viviendo en este momento, los problemas que estás viviendo no se comparan al inmenso amor de Jesús por ti. Si te sientes solo, sola en esta tierra, recuerda, tú no estás solo, Dios está contigo. Él puede cambiar la tristeza en alegría. Hay gente mala en este mundo, sí, pero aférrate a Dios, entrégale tu corazón. Por eso que esta noche, antes de orar, yo quiero invitarte que si tú quieres abrir tu corazón a Jesús, quieres entregarle tu vida a Dios, ahí en el chat pon amén, en calidad de aceptación. Porque yo esta noche quiero decir, Señor, gracias. Gracias porque resististe a todo. Gracias porque entregaste todo por mí. Gracias por haber bajado del trono celestial a esta tierra. Gracias por haber muerto por mis pecados. Y gracias por darme la oportunidad, esta oportunidad de ser feliz. Tal vez nadie entienda, tal vez nadie comprenda el dolor, el sufrimiento de mi corazón, pero en ti encuentro paz, esperanza. Y tal vez tú estás estudiando la Biblia, es un amigo nuevo que estás asistiendo recién esta semana de oración. Quiero decirte que más allá de una invitación es Dios quien te trajo a este lugar. Y Él tiene grandes cosas para ti. Pero tienes que abrir tu corazón a Cristo. Tienes que abrir tu vida. Dejar que Él transforme tu carácter, tu vida. Y lo que parece que está perdido todo, Él puede devolverte los sueños que un día perdiste. Aquello que tal vez por cosas de la vida no se cumplieron, Él puede hacerlo. Confía en Dios, cree en Dios. Tiene grandes planes maravillosos para ti, pero acéptalo como tu Salvador. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta noche. Acompáñanos, Señor, en estas lindas noches que estamos teniendo, pero sobre todo, Padre, a entender el inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros. Todos pueden fallarnos. Todos pueden decepcionarnos en esta vida. Pero tú no. Tú lo entregaste todo por amor a nosotros. Moriste en la cruz a tal punto de no ceder a la tentación. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque en ti encontramos esperanza. Porque en ti encontramos perdón. Gracias porque nos diste el plan de salvación. Ahora está en manos nuestras el tomarlo y el querer, Señor, avanzar siempre mirando a la cruz de Cristo. Bendice a cada amigo que está aquí presente, a cada hermano, a cada amiga que está aquí presente. Cuida a cada uno de ellos, cuida su hogar, cuida a sus hijos, cuida, Señor, los planes, los proyectos que tienen, pero sobre todo, Padre, que tu amor reine en sus corazones y la esperanza y la paz que tanto necesitan. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. El día de mañana estamos nuevamente reunidos. Bendiciones y feliz noche.